Bien, el día de hoy nos encontramos para hacer la siguiente práctica, como es el circuito de arranque a través del control de mando y elementos de señalización visual. Ustedes saben que para que pueda entrar en funcionamiento un motor, ya sea eléctrico, en corriente alterna, trifásico o monofásico, entonces necesitamos de los elementos. En este caso, el primer elemento de protección sería una termomagnética. Para eso vamos a hacer una simulación solamente con corriente monofásica, porque aquí tengo corriente monofásica. Ustedes saben que todos elementos de maniobra y de control deben ir protegidos por una termomagnética. Aquí ya tengo el enchufe para ponerlo a tomar corriente preparado. Tengo el contactor para hacer sus conexiones, cuyas entradas son 1, 3 y 5 las impares y las salidas son 2, 4 y 6. Tenemos el contacto auxiliar 13, el de arriba, y el 14, el de abajo. Tenemos en este extremo de acá la bobina A1 y la bobina 2. La bobina 2 también viene en la parte de conexión de abajo, es la misma conexión. A2, arriba y abajo, y esta es la A1. A1 solamente viene 1. Tenemos el relé térmico, pero para esta vez de la práctica no lo vamos a utilizar. Tenemos el elemento contacto auxiliar aparte, cuyos contactos son 61 y 62, que también lo vamos a emplear para poder dar la simulación a través del arranque, que vamos a encender un foco y vamos a darle stop para que el foco se apague, simulando el control de un motor eléctrico. Entonces, para abreviar, tenemos aquí también los conductores correspondientes. Entonces, hacemos la conexión. Yo he hecho aquí mi diagrama, pueden visualizar el diagrama también para que lo tengan ahí en su video. Correcto. Entonces, empezamos. Dice que la fase debe ir conectada donde al pulsador normalmente cerrado, que es que es el color rojo, ¿no? Vamos a conectarlo, pero a su vez tiene que ir conectado al contacto 62. ¿Está el contacto 62? Este es el contacto 62, ¿no? Va a ir conectado junto con el pulsador normalmente abierto. Los dos conductores vamos a controlarlo, vamos a conectarlo donde es la fase. Miren, conectamos la fase al contacto auxiliar y al contactor normalmente cerrado, ¿sí? Este contacto auxiliar debe ir conectado al contactor. Miren, tiene para hacer la conexión. Esto en grampa así, miren, tiene aquí las muestras correspondientes. No, estamos así, tal volteado, así es. Entonces, ¿no? Esto entra de esta manera y engancha al contactor. Porque cuando se energiza la bobina, se contrae y deja, en este caso el contacto normalmente abierto, se abre, y el contacto normalmente cerrado, disculpen, 61 y 62, que está cerrado, se va a abrir, y este contacto auxiliar de acá que está abierto se va a cerrar. Entonces, pero para hacer este control de mando necesitamos el contacto auxiliar 61 y 62. El 62 se conecta, entonces salimos por el pulsador rojo, que es el normalmente abierto, se va ¿a dónde? Al por si acaso, que esto también tiene su numeración. El contacto normalmente cerrado, que es el rojo, entra por el terminal 1 y sale por el terminal 2. Sale por terminal 2 y ingresa al terminal 3 del pulsador verde normalmente abierto, pero a su vez del terminal 3 se va ¿a dónde? Al terminal 13 del contactor, ¿no? Al terminal, miren, terminal 13 del contactor. Aquí, vean, observen. Vamos a conectarlo. Ahorita se ve el contacto número 13. Lo conectamos al contactor. Y el terminal 4, miren, el terminal 4 del normalmente abierto del pulsador verde, sale por el terminal 4 y dice que se va ¿a dónde? ¿Cómo se llama? Al contacto 4, se va al terminal de salida del contacto auxiliar número 14, pero a su vez se va ¿a dónde? A la bobina 2 y a la lámpara verde. Aquí tenemos la lámpara verde conectada. Entonces dice que se va a la lámpara verde y se va
según el diagrama, a la bobina A2. A la bobina A2. Vamos a hacer un puente a la bobina A2, pero a su vez necesitamos alimentar la entrada del contactor para que funcione el foco. Entonces ese lo mandamos ¿a dónde? A uno de los terminales. Ya saben que es 1, 3 y 5, entonces lo vamos a enviar al terminal 1. Entonces conectamos la lámpara al terminal 14 y hacemos un puente para que vaya a la bobina A2 y de la bobina A2 vaya a la entrada 1 del contactor. Vamos a conectarlo desde la bordera 14 del contactor. Vamos a conectarlo aquí. Vamos a conectarlo acá. Pero también vamos a hacer un puente a la bobina A2 y a la entrada 1 del contactor. Miren. Vamos a conectarlo aquí. Vamos a hacer el puente. Vamos a voltearlo para que está muy cerrada la bornera. Entonces conectamos la lámpara verde. Conectamos el pulsador normalmente abierto y conectamos la salida hacia la bobina A2. Son 3 conductores. Le damos el ajuste correspondiente para que no se vayan a soltar. Ahí están los 3 conductores. Entonces, como hay un puente a la bobina A2, pero a su vez tiene que irse a la entrada del contactor, entonces vamos a necesitar otro conductor. Por aquí lo tenemos. Desde acá, entonces, como tenemos otro color, vamos a hacer un puente, más o menos calculando acá. Entonces cortamos, pelamos los terminales. Conductor, todo es práctica, muchachos. Miren, todos tienen que irse familiarizando con las herramientas, ¿no? Para que tengan esa habilidad de cortar y no malograr el conductor. Pues destramen las hebras en este caso necesito un destornillador de estrella más delgado para poder ajustarlo, porque los cables que están arriba me están impidiendo. Entonces vamos a hacer el puente de la bobina 2 a la entrada 1 del contactor. A la entrada, ahí está ajustado, a la entrada 1, eso es un puente. Lo pasamos por acá. Miren, a la entrada del contactor 1 para que pueda encender el foco, ¿no? Ahí está. Un poco más adelante. Ya, hasta aquí hemos llegado a esta parte, la bobina A2. Entonces la bobina A1 se va a la lámpara verde y se va a la lámpara roja, pero a su vez se va al neutro. O sea, hay que hacerle una conexión al neutro, ¿no? El otro extremo del LED verde se la a la bobina A1. Necesitamos, aquí está el cable ya cortado. Este se va a ir a donde, a la bobina A1, ¿no? El otro extremo del LED verde, del piloto verde de señalización o de visualización, ¿no? Se va a ir justamente a la bobina 1 junto con un terminal del piloto rojo. Entonces estos dos van a ir a la bobina 1 y a su vez va a ir al neutro de alimentación de entrada, ¿no? Al neutro, ¿no? Y al neutro, y a su vez se va a ir al terminal 2 para que pueda funcionar el foco. Como son dos conductores, entonces estos de aquí lo vamos a poner en la térmica y vamos a sacar un conductor que va a unir el neutro con la bobina A1, ¿no? Vamos a hacer el puente correspondiente, miren, para que ustedes tengan la práctica de poder pelar conductores, ¿no? Todo es práctica, miren, muchachos. Cuando tengan práctica van a hacerlo eso tan sencillo, ¿no?
Entonces, el otro extremo de la lámpara verde coge un extremo de la lámpara roja y vamos a la salida de la cuchilla con un puente que va a ir a la bobina A1, ¿no? No sé si puedan ver ahí el video, la conexión, muchachos. Trato de hacerlo más para que no se muevan los conductores. Ahí está, bien ajustado para que no se salga. Entonces este va a ir a la bobina 1 y de la bobina 1 se va a conectar a la entrada 3 del contactor, ¿no? En este caso vamos a conectar el que viene del neutro aquí a la bobina 1. Miren, bobina 1 dice ahí, no sé si logran ver, visualizar. Y hacemos otro conductor para ponerlo al terminal de la entrada 3 del contactor, ¿no? Ya saben que las entradas son impares y las salidas son pares, ¿no? Entonces hacemos la conexión del neutro hacia el terminal 2 del contactor, ¿no? Del terminal 3, disculpen, del contactor. Terminal 3 del contactor, ahí están visualizando. Pero nos queda un extremo de la lámpara roja. La lámpara roja dice que se va al contacto auxiliar 61, a la entrada 61 del contacto auxiliar, ¿no? Del contacto auxiliar. Y este se va ¿a dónde? A la fase, que ya está conectada, el terminal 62. Y hasta aquí ha llegado la conexión correspondiente para el circuito de control de maniobra, en este caso de una lámpara, ¿no? Falta conectar la lámpara. Vamos a conectar la lámpara ¿dónde? A la salida del contactor, en este caso en sus bornes número 2 y número 4, ¿no? 2 y 4. 2 y 4. Conectamos al 2, la salida 2 o la bornera con número 2 que indica el número 2. Hay que ajustarlo bien. Y la salida 4, ¿no? En este caso el destornillador más fino porque el auxiliar me lo impide poner el destornillador más grueso. Les tienen que estar con sus herramientas correspondientes. Esto está ajustado. Vamos a aflojarlo para que no haya problemas a la hora de activar el circuito de maniobra a través de contactores con señalización, pelotas de señalización, que es el arranque color verde, normalmente abierto, y el stock, que es el color rojo, normalmente cerrado, rojo. Ya, entonces vamos a dar el funcionamiento con la térmica abajo, hay un problema. Entonces activamos la lámpara. Se dan cuenta, yo les dije en la sesión 13 que el piloto se va a encender. ¿Por qué? Porque el contacto auxiliar está cerrado y como está un extremo del neutro va a cerrar circuito, va a prender la lámpara. Esto se va a apagar cuando ya se dé el encendido a través del pulsador verde. O sea, activamos el pulsador verde, acá está el pulsador verde, miren, pueden ver, y se va a prender el piloto verde y se va a apagar el rojo. Miren, ya se prendió, enciende el foco, ¿no? Empieza a funcionar el motor. Y si quiero apagarlo, machuco el pulsador rojo y se enciende el piloto rojo, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado, pero voy a hacerle un repaso correspondiente para que vamos a apagarlo. De la térmica se va al pulsador, al pulsador normalmente cerrado, color rojo del pulsador normalmente cerrado. Desconecto. Se va al pulsador normalmente abierto, que es el verde, y este se ve, hace una realimentación al contacto auxiliar 13, sale por el 14, miren, y se va a la bobina A2, pero a su vez se va a la alimentación de la fase, ¿no? Se va a la alimentación de la fase
y la fase va al terminal 62 del contacto auxiliar. El contacto auxiliar 61 de la salida va al piloto rojo, ¿no? Y el otro extremo del piloto rojo va a el neutro del contactor, y este a su vez viene la bobina 1 y hace un puente para la salida neutra. Pero nos falta la bobina 2. La bobina 2 hace un puente para la entrada 1 y puede alimentar el foco, pero a su vez esta bobina A2 hace un puente con el terminal 14, ¿no? Y viene de la fase, ¿no? No sé si hasta aquí, bueno, he sido un poco claro, preciso, no sé si habré corrido, pero a detalle, ustedes han visto las conexiones correspondientes del circuito de control de mando para control de contactores que van a hacer van a dar arranque o parada del motor eléctrico, ¿no? Ya sea monofásico o trifásico. En este caso yo estoy aplicando corriente alterna monofásica y he sido un poco breve explicativo con la proyección de que este diagrama lo hice, a ver, cópienlo para que ustedes se familiaricen y no se confundan a la hora de hacer sus conexiones, ¿no? Pueden ir practicando y diagramando esto con sus esquemas en su forma real y en su forma esquemática, ¿no? Todo es, como digo, entender el esquema eléctrico de conexiones. Por eso le digo que ustedes tienen que aprender simbología y poder hacer los enlaces correspondientes de acuerdo a la acción, en este caso de maniobra y de control de mando para el circuito inclusive empleando señalización, en este caso, como les decía, visual. Ustedes también pueden aplicar indicación auditiva, en este caso para lo que es rojo, porque rojo es peligro, el motor se paró, hay que saber por qué se paró, entonces podemos adicionar una sirena o una alarma, entonces va a activar que el motor se detuvo y qué pasó. Entonces son elementos de acción de control y de maniobra que le van a permitir maniobrar y controlar a distancia el circuito de arranque de un motor monofásico, trifásico, en corriente alterna y en corriente continua. No se olviden que la bobina es alimentada a través de 12 voltios, 24, 48 y 220 en corriente alterna. Tengan en cuenta cuando ustedes van a trabajar con corriente trifásica 220 y con corriente 380 con neutro. Tienen que tener en cuenta que para alimentar a la bobina, si es a 220, coge un neutro con alguna de ellas, o si van a alimentar un voltaje menor, si es en corriente alterna, reducen el voltaje 220 al voltaje que necesita la bobina, o si es corriente continua, al transformador se le adiciona un puente rectificador que va a hacer la transformación de corriente alterna a corriente continua. Bien, hasta aquí hemos llegado a la proyección del video. Lo he hecho un poco claro y preciso para que ustedes puedan entender el circuito de control de maniobra a través de contactores. Hasta aquí hemos finalizado. Les agradezco. Comparto este video para ustedes.